Y bueno, pues sin más, entonces voy a dar la bienvenida a José Luis Delgado y a Iram Nolasco. Ellos son el director general, José Luis Delgado, director general de Monere Business, que es una consultora de negocios. Iram Nolasco, que es el gerente de proyectos, y ellos dos van a ser los encargados de darnos esta presentación, que son los que saben a detalle todo esto. Y bueno, pues José Luis, Iram, como dicen por ahí, les cedo micrófonos. Muchas gracias por este apoyo y por esta presentación, por su tiempo. Juan Carlos, muchas gracias. Muy buenos días a todos, muy amables. Efectivamente, vamos a hablar de temas tecnológicos, pero en primera instancia metodológicos. Sencillamente, sin la, sin entender el negocio, la tecnología carece de sentido, que es el punto central. Entonces, vamos a hablar un poquito primero de lo que comentaba Juan Carlos, la parte financiera, la parte del negocio en sí, el flujo de efectivo. De hecho, la herramienta se llama Cash Leverage, que vamos a mostrar en un momento, pero tiene un fundamento siempre de metodología, que es entender cuál es la necesidad que tienen las compañías de dinero, de flujo de efectivo, que es precisamente lo que nos aqueja y sobre todo en épocas de crisis. Entonces, en primera instancia, vamos a hablar un poquito de Monero. El punto importante en esto es, básicamente, somos consultores de negocios, tenemos ya más de 20 años en el mercado y nos auxiliamos de la tecnología, naturalmente, de última generación, para efectos de poder potenciar los procesos de negocio. Entonces, el punto importante aquí en las metodologías vamos desde lo que es la planeación estratégica, digamos, estrategias de negocio, la de construcción y rediseño de las cadenas de valor para saber cuáles son aquellas actividades que debemos fomentar y cuáles aquellas que debemos desincentivar. De ahí nos vamos hacia la parte de la alineación estratégica de los procesos y su, naturalmente, agilización en cuanto a temas de automatización. Lo que hacemos es, entendiendo el negocio y sumándole la tecnología, damos soluciones integrales. Eso es algo muy importante. Entonces, en la parte de la estrategia de negocio va desde la planeación corporativa hasta lo que es estrategias focalizadas. Llámense, por ejemplo, una estrategia de ventas, una estrategia de flujo de efectivo para efecto de generarlo, una estrategia de disminución de inventarios, una estrategia inclusive de alineación de la tecnología del área de TI hacia el negocio. La parte de la deconstrucción de las cadenas de valor es desde el tema de conectar tecnológicamente las cadenas de los clientes, cadenas de valor de clientes, con nosotros y con proveedores para generar un sistema de valor integral. Y en la parte de los procesos, pues va desde automatizar con inteligencia artificial, con business intelligence, con temas de robotización, manejar datos y analíticas, entre otras tecnologías. Entonces, un punto importante que hablamos hace un momento. El efectivo representa el oxígeno de la compañía. Es el factor que mueve toda la maquinaria de ventas, de compras, de inventarios, de distribución, de gente. Entonces, por eso es indispensable tener flujo de efectivo positivo. Un punto importante también es que en una economía de crisis como la que estamos viviendo, que ya viene ya desde la pandemia, a algunas empresas les ha ido muy bien, a algunas empresas les ha ido mal y a algunas les ha ido pésimo. El punto es que conforme va pasando el tiempo y las ventas no levantan, va teniendo cada vez una caída mucho más dramática la parte del efectivo. Entonces, ¿qué significa una crisis cuando no la tenemos bien entendida y no reaccionamos como debe ser? Pues tenemos una baja de ventas, generalmente, tenemos un retraso en la cobranza, se van acumulando las cosas por cobrar, estancamiento de los inventarios, hay desconfianza, empieza a tener también el ente, digamos, empresarial, una baja moral, que esto parece medio extraño, pero finalmente también las compañías tienen moral. Y cuando las compañías están teniendo problemas económicos, se empieza a notar en la moral de toda la organización. También, por otro lado, todas estas eh, crisis, todos esos problemas también representan una gran oportunidad, representan un gran reto, representan justamente aquellas variables que necesitamos para tener creatividad e innovación. Entonces, viene la primera disyuntiva, digamos, ¿qué quiero yo? ¿Quiero rentabilidad o quiero flujo de efectivo? Las dos parecieran que están peleadas una con otra. Rentabilidad, ¿a qué me refiero? Naturalmente, mayor margen de mi operación, mayor flujo de efectivo, ¿qué significa? Mayor dinero en mi chequera.
Entonces, muchas veces, para efecto de tener mayor dinero en mi chequera, necesito a veces sacrificar margen, sacrificar ventas. Entonces, ¿esto qué implica? Que tenga menos rentabilidad aparentemente y que tenga más flujo. En realidad, puedo sacrificar margen y teniendo más volumen. Y esto me da tanto el flujo como la rentabilidad. Entonces, también es un punto importante, el poder tener las dos variables en mi operación, en mi estrategia de negocios y pues al final del camino los hechos que todo el mundo estamos viviendo en este momento es menos ventas, menos gente, muchos han bajado su plantilla de personal, menos margen, menos efectivo. Entonces el problema es que se tienen que producir más insumos, más resultados con menos gente, con menos recursos. Eso es un hecho. Entonces, ¿qué tal si en los dos casos, como comentamos, o el seleccionar rentabilidad o seleccionar flujo, qué tal los dos, como decíamos un momento, el poder tener esa baja en margen, pero sin descuidar el flujo de efectivo, el cash, que es lo que generalmente nos ayuda mucho a poder pagar nuestras nóminas, nuestra renta, la tecnología, la tecnología cuesta, la innovación cuesta naturalmente toda innovación, toda inversión que se haga en innovación retorna en una proporción mayor que lo que estamos generando esta inversión. Es decir, el retorno de la inversión es muy alto. Lo que es el payback, digamos, en términos financieros, se recupera la inversión en poco tiempo. A veces, inclusive, hemos tenido proyectos que en semanas se recupera la inversión. Entonces, por eso es muy importante tener esta conversión del ciclo de efectivo sin sacrificar la rentabilidad con herramientas de última generación, herramientas tecnológicas que valen la pena. En este caso, estamos hablando de un cash management altamente eficiente, en donde tengamos un retorno del efectivo lo más pronto posible. Pero para esto vamos a ver, en primera instancia, qué es la tecnología, cómo se está, no qué es, sino más bien cómo está creciendo. Tenemos tres grandes leyes. La ley de Moore, donde estamos hablando que cada 12 meses la evolución de las computadoras está teniendo se está duplicando la capacidad de procesamiento de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que los procesadores son cada vez más poderosos. Eh, la ley de Butter, que nos ayuda a entender que cada 9 meses se va duplicando la capacidad de transmisión de información, es decir, mayor ancho de banda. Por un lado es el procesamiento, por otro lado la transmisión de información y la ley de Creeder, que nos ayuda a entender también que cada 3 meses se duplica la capacidad de almacenamiento. Esto de alguna manera suena sin chiste si no sabemos aplicarlo, si no sabemos para qué sirve. Si todo eso lo conjugamos y vemos básicamente cómo la tecnología está creciendo, estamos hablando de que está generándose esta línea gris en donde pensamos que una brecha de 6 años, partiendo del mismo punto, tanto la tecnología como el negocio, considerando que el negocio va teniendo un crecimiento lineal del 20% anual, estamos hablando cómo se está generando una brecha cada vez mayor entre la tecnología y el negocio. ¿Esto qué significa? Principalmente el punto importante es entender que tenemos una gran plataforma sin utilizar como deberíamos. También se dice que la mente del ser humano es lineal, no es exponencial. Entonces, el chiste es, con este hecho, con este fact, el poder aprovechar la tecnología a los procesos de negocio. Y es ahí donde nos enfocamos a Cash Leverage. Entonces, digamos que partiendo también del entendimiento del mercado que tiene variables cambiantes. Entonces, si nosotros estamos teniendo complicaciones, pues año con año, mes con mes, día con día, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo si estamos viendo que las variables están siendo altamente dinámicas? Y ahí viene donde eh, Albert Einstein decía, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Nunca vamos a obtener resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. El punto es, como decíamos, en esos, dada nuestra naturaleza de estrategas, de consultora de negocios, romper los paradigmas, romper esa línea continua y hacer disrupción. Entonces viene justamente el entendimiento primero que nada, como comentaba, de la necesidad, el ciclo de conversión de efectivo, el convertir mis inventarios, el convertir mis cuentas por cobrar en dinero. Las rotaciones, hacerlas más altas para que en pocos días se esté moviendo el inventario, el tener una
mayor rotación de las cuentas por cobrar para que en pocos días tengamos el dinero en la chequera y naturalmente tener un pago lejano a proveedores bien consensuado, bien negociado, sin que haya ninguna insatisfacción en los proveedores. Y pues esto implica que la suma de mis inventarios más mis cuentas por cobrar menos las cuentas por pagar me da mi ciclo de conversión de efectivo. Sin embargo, un punto muy importante aquí es considerar el ciclo de ventas, que es sin dudas el primer generador de dinero en mi operación, en mi compañía. Entonces también debe meterse a esta ecuación. Generalmente los teóricos de finanzas no lo consideran. Sin embargo, nosotros que no tan solo entendemos la teoría, sino que la practicamos y que vemos en la vida real que el ciclo también juega un factor fundamental, hay que meter la parte de ventas, el ciclo de ventas, en la cuestión del ciclo de conversión efectiva. Y esto nos da mucho mayor este, eh, retorno de cash. Entonces, por un lado tenemos cuatro variables, el ciclo de ventas, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y los inventarios, en donde realmente nosotros nos enfocamos a disminuir el tiempo de cierre de negocios, el ciclo, de convertirlo a 3 meses, a 2 meses y medio, a 2 meses. Ese medio mes, ese mes directamente del ciclo de efectivo se convierte en una variable mucho más poderosa que recuperar la cartera o que recuperar inclusive los inventarios. No significa que no pongamos atención ni en la cartera ni en los inventarios, sino más bien adicional a ello, también la parte de flujo del ciclo de ventas tiene que ser una variable sumamente importante. Entonces nosotros en la parte de generar un mayor ciclo de ventas, tenemos una herramienta que es un CLM, se llama Fortratus, también digital, en la parte de las cuentas por cobrar, en las cuentas por pagar, tenemos cash leverage que vamos a ver ahorita, y en la parte de inventarios, disminución de inventarios, coordinado con un pronóstico de ventas certero, tenemos un Sales and Operation Planning también. Todo esto enfocado a generar flujo. Entonces, estos básicamente son los cuatro elementos importantes y los tenemos cubiertos con tres tecnologías respectivas. Entonces, la disminución del ciclo de efectivo, como comentaba hace un momento, es principalmente el que con los sistemas inteligentes nos den visibilidad del panorama del tiempo real en cuanto estamos recuperando el dinero. Es que estén interconectados, esto es importante, la tecnología tiene que estar interconectado con los sistemas de la empresa, no tiene que manejarse aislada como generalmente lo hacen. Y viene la arrogancia de las casas fabricantes de software que dicen, si quieres que se conecte el CRM con el ERP, que sea mi tecnología. Si no, pues ahí arréglatelas. Y el punto es que las empresas muchas veces seleccionan o uno u otro necesariamente porque tienen necesidades diferentes y algunos sí resuelven, no al 100%. Y algunos sencillamente se quedan a la mitad del camino. Entonces, el punto importante es de que lo que hagamos se pueda conectar con cualquier tecnología que tengan ustedes. Esto es algo muy importante. Que estén básicamente interconectados, como comentaba, con toda la plataforma tecnológica, que tengan esa automatización robotizada, por decirlo de alguna manera, para efectos de todas las actividades rutinarias, vayan teniendo esa activación sistemática las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días del año. Entonces, eso es algo muy importante, que es parte de la tecnología que utilizamos, que tengan justamente datos y analíticas, que tomemos los datos, inclusive de documentos, de las bases de datos, por supuesto, y que vayan viajando de un lado a otro, de un sistema a otro, de una plataforma a otra de manera fácil y de manera heredada, sin estar digitando. También es un punto muy importante al respecto. Que analicen con inteligencia artificial los procesos y que decidan también, porque finalmente los sistemas inteligentes tienen que decidir ayudar al ser humano. No quiero decir que piensen por el ser humano. Mientras hacen este tipo de decisiones, las decisiones de estrategia, las decisiones inteligentes, las decisiones de mucho más valor que las haga la gente, que no se enfrasque la gente en hacer talacha, valga la expresión, y que no ayude justamente a agregar valor a la operación, haciendo ya actividades de mucho más estrategia y más valor para la compañía, sin lugar a dudas potencian el crecimiento de la compañía, que ofrezcan estados de flujo de caja de largo plazo, que nos ayuden a poder saber qué si voy a tener necesidad de efectivo en 6 meses, en 3 meses, en 4 meses, para efectos de poder tener la certeza de qué estrategia hacer, en lugar de estar pensando de dónde saco el dinero de manera urgente, como sucede hoy en día. Entonces, con dashboards que con solo verlos muestren dónde está el problema y que nos inviten a tomar acciones.
básicamente que generen escalas, economías y que sean sistemas modulares. Naturalmente esto implica que tengan un costo-beneficio alto, significa que en poco tiempo recuperen la inversión. Eso es lo que hacen los sistemas inteligentes, esto es lo que hace Cash Lebris en el caso concreto. Y si les parece bien, independientemente que al final todas las dudas que tengan las desahoguemos, vamos a ver en la presentación de Cash Lebris, que es justamente la herramienta que es la que tenemos hoy en día para presentar. Para tal efecto, les cedo la palabra a Iram Nolasco, que él es gerente de gestión de proyectos, pero finalmente también participó en el diseño y construcción de esta herramienta, en donde participaron pues cualquier cantidad de disciplinas de inteligencia artificial, de robotizaciones, de business intelligence, etcétera. Entonces, vamos a verla y vamos a explicarla inclusive cómo se va pasando paso a paso eh, de un estado a otro. Entonces, pues adelante, Irán. Muchas gracias, José Luis. Efectivamente, pues bueno, como comentaba José Luis, esta es la herramienta de Cash Lebris, en donde nosotros podemos llevar el control desde el recibir una orden, ya sea una orden de compra o una orden de servicio, hasta la facturación y las cuentas por cobrar, ¿sí? Al igual que la conciliación, ¿sí? En este caso, ¿cómo es que inicia el proceso dentro de Cash Lebris? Lo que hemos notado es de que actualmente todas las empresas reciben lo que son las órdenes en formato PDF, ¿sí? Ya sea por correo electrónico, a través de un espacio compartido, etcétera. Y de ahí una persona responsable es la que tiene que estar redigitando todo el contenido dentro de los sistemas. Lo que nosotros buscamos dentro de Cash Lebris es automatizar todos esos procesos, que todos los trabajos manuales se hagan de forma automática. ¿Cómo es que hacemos esto? Pues bueno, prácticamente nosotros podemos seleccionar en este caso las diferentes órdenes recibidas y por medio de un RPA, un robot, podemos extraer el contenido, la información de nuestra orden, ¿sí? ¿Esto para qué? Para que la persona responsable solamente se encargue de validar este contenido y no tenga que estar haciendo un trabajo manual. En este Por, caso, por cierto, sí, el punto importante aquí es justamente el tener esta facilidad de extraer la información sin que la gente digite. Cuando la gente digite, dependemos de la gente en cuanto a sus tiempos. La gente se convierte en esclavos de las actividades rutinarias de la talacha y deja de estar analizando la información para tomar acciones mucho más valiosas que todo esto. Entonces, ese es el punto central, que dejemos nosotros de estar capturando, que lo haga la tecnología, y uno de los, justamente, habla Irán de un robot que a final del camino, pues en este caso es un RPA de Microsoft, que es sumamente económico. No le estoy haciendo publicidad a Microsoft, estoy haciendo publicidad a la tecnología, que el punto importante, y no quiero que sea malo Microsoft, por supuesto que es muy bueno, sino el punto importante es de que han venido disminuyendo los costos desde decenas de miles de dólares las licencias hasta decenas de dólares, que es algo muy importante. Y este es el caso, justamente en donde nos ayuda a obtener la información con ayuda de tecnología también OCR, que son lectores ópticos de caracteres, para poder extraerlo y ponerlo donde se requiera. Entonces, básicamente es un comentario al calce y sobre todo que la máquina es quien hace el trabajo de talacha, no el ser humano. Adelante, Ira. gracias. Efectivamente. Bueno, ya obtenida toda la información que necesitamos, el siguiente paso es proceder a la facturación. Ya con esto, lo que se hace es nos conectamos con los sistemas de facturación que tengan. ¿Esto para qué? Para enviarle la información y proceder con la respectiva factura. Una de las ventajas que se tiene es que podemos configurar el sistema para que se realicen facturas parciales o totales, dependiendo la necesidad, y también el tipo de moneda. Aquí con esto, pues prácticamente seleccionamos todos los productos, le damos crear la factura y hace este proceso en donde nosotros podemos visualizar tanto la factura para descargarla, que aquí es donde inicia otro proceso de la robotización, en donde esta factura nos ha tocado clientes que nos dicen, ¿sabes qué? No, las facturas, ¿cómo?
los complementos y la información complementaria se tiene que subir a un portal. Entonces se le puede enseñar al robot para que realice todas esas acciones y ya no se tenga que hacer manualmente. Aquí, como podemos ver, prácticamente toda la información que nosotros obtuvimos, ¿sí? Pasamos desde hacer la lectura con OCR para generar la factura inmediatamente, como lo podemos ver aquí. Bien, ahora, ya generada la factura, ya enviado al portal o enviado vía correo electrónico, también se puede llevar el tema de las cuentas por cobrar. Le voy a dar clic, perfecto. Bien. Prácticamente se genera una cuenta por cobrar por cada factura que nosotros emitamos. Hasta Bien. este punto me encantaría comentar que prácticamente la digitación es nula. Entonces es un punto muy importante mencionar. La interacción del ser humano es básicamente para ver que la orden del cliente esté correcta, principalmente, y de ahí todo el sistema está haciendo el trabajo de manera mecánica. Inclusive la factura que mostró Irán es en donde este sistema se conecta con el sistema de facturación electrónica del cliente para efectos de que la rutina, digamos, si es un pago de una sola exhibición, si es pago en parcialidades, todo esto, nos permita el hacerlo también de manera automática, genera la factura y automáticamente se genera la cuenta por cobrar, como dice Irán, y automáticamente tenemos una cuenta por cobrar nueva. Esta cuenta por cobrar, dependiendo del tamaño de la empresa, se le asignará automáticamente al ejecutivo encargado de esta cuenta o manualmente se puede decir, a ver, tiene un equilibrio de cargas de trabajo, esta en lugar de dársela a Juan, se la damos a Lupe y se lo mandamos directamente a la responsabilidad de Lupe. Aquí empieza, el sistema trabaja por excepción. ¿A qué me refiero con excepción? El sistema empieza a mandar recordatorios amables, por supuesto, a la gente, que tal fecha, a los clientes, tal fecha vence tal factura, de tal monto, agradecemos infinitamente su pago a tiempo, bla, bla, bla. Si el cliente paga, simplemente no pasa nada. Pero si el cliente no paga, entonces por excepción le manda un mensaje, una alerta al ejecutivo de cobranza para que se ponga en contacto con él, ya sea y en este punto negocie o vea qué fue lo que pasó y negocie una nueva fecha de pago. Es aquí donde justamente está esta bitácora, en donde se irán poniendo aquellos acuerdos que se tengan en este segundo, digamos, programación de pagos. Entonces, aquí el ejecutivo de cobranza pone la fecha acordada, pone el compromiso, pone los comentarios, pone con quién trató y automáticamente, y ahí hay un registro de todas las acciones que se van tomando para efecto de saber quién hizo la llamada, quién hizo el compromiso, que se acordó, y este log no se puede borrar, de tal forma que si por alguna razón no se le da seguimiento, haya una historia perfecta, o que si se va rotando, que a veces sucede también de esta manera las cuentas por cobrar, se sepa exactamente cómo se está teniendo estos registros de manera cronológica. Entonces, ahí es donde el sistema está haciendo el trabajo pesado, el trabajo de disciplina, y la gente de cobranza está haciendo el trabajo fino, el trabajo de excepción. Entonces, ya que se acordaron aquí unas nuevas fechas, hace lo mismo el sistema, empieza a mandar recordatorios, y si no hace el pago, pues también lo volverá a alertar a la gente de cobranza, e inclusive si llega a temas de litigio, el sistema registra los litigios para efectos de que vaya mandando recordatorios. ¿Por qué optamos por meterle también la parte de litigios al sistema? Porque muchas veces los abogados, que generalmente los litigantes son externos, también se les olvida, porque también no quiero decir algo incorrecto, pero muchas veces la gente legal no tiene tanto apego a la tecnología, entonces a veces están con sus agendas en papel y todo, y se les pasan las cosas, y me ha tocado perder juicios justamente porque no respondimos a tiempo o lo hicimos a la carrera, y el punto es que con tiempo vaya mandando alertas a la gente legal, a la gente de finanzas, para que se vaya preparando un buen caso y naturalmente se atienda adecuadamente. Entonces también la parte de litigios lo tenemos aquí contemplado. ¿Tienes por ahí la página, Ira, por favor? Para que la veamos exactamente. Entonces, todo esto nos ayuda muchísimo a que haya aclaraciones y litigios. También hay casos en donde el cliente no quiere pagar porque no tenga dinero, sino sencillamente porque no quiere. ¿Por qué no quiere? Porque le mandamos el producto a otro almacén o porque le mandamos un precio equivocado, errores que pueden suceder. Entonces, el punto importante ahí se aclaran, y el tema de litigios, ahí estamos
justamente, digamos, controlando este tipo de acciones para que no se nos pase nada. Adelante, Irán. Gracias. Efectivamente. Bueno, también otra de las herramientas que se tienen en CashLebris es poder visualizar el estado de cuenta, donde nosotros podemos seleccionar el cliente, el mes, el año y visualizar tanto los movimientos y cuentas por cobrar vigente. Este estado de cuenta se le puede enviar a nuestros clientes de igual forma, en formato PDF, para que lo puedan visualizar. Y el siguiente tema es el de conciliación, en donde nosotros podemos obtener la información de las facturas contra Muchas los pagos. gracias, Emir, por tu pregunta. Perdón, ¿podrían poner, por favor, su mute, si son tan amables? Y si quieren preguntas, las hacemos al final. Muchísimas gracias. Adelante. Mira. Es correcto. Bien. Bueno, aquí prácticamente en el tema de conciliación podemos hacer el match de las facturas abiertas contra los pagos no reconocidos. ¿Sí? Seleccionamos el cliente, le damos clic en analizar y nos envía toda la información correspondiente. Aquí vale la pena mencionar que todos los movimientos del banco los obtenemos ya sea por una API directamente al banco o por una exportación vía JSON o vía XML o vía archivo plano, que generalmente el banco permite todas estas opciones. Pero el punto más, digamos, el más directo es tener esta API conectada con el banco para extraer la información de los movimientos. Cada movimiento tiene, por supuesto, quien hace el pago. Entonces, el sistema empieza a relacionar el cliente con lo que pagó directamente con la factura abierta. Por supuesto, suena muy trivial el asunto, pero ya no es trivial cuando estamos hablando de que paga agrupado. Paga una cantidad que aparentemente hay que descifrarla para efectos de poder ubicarla hacia la factura que está relacionando, o también muchas veces se factura en dólares y se paga en pesos. Entonces, esto hace que el sistema suba al diario oficial, jale el tipo de cambio, convierte esos pesos en dólares y empiece a buscar las facturas en dólares, ya sea unitarias o agrupadas. O por otro lado también, muchas veces lo que hace es el hecho de poder descomponer las cifras y automáticamente empieza, cuando es tipo de cambio, cuando va de poner un tipo de cambio, no es exacto, entonces empieza a sugerir el sistema, básicamente, a qué facturas puede pertenecer. Y la gente de cobranza le pone ahí, ok, aceptar, aceptar. Cuando es pesos con pesos, finalmente no hay ningún problema. Insisto, el tema suena trivial, pero pues imagínense al mes 1,000 facturas, 2,000 facturas, 100,000 facturas. Tenemos clientes que tienen cientos de miles, bueno, 150,000 facturas, por ejemplo. Entonces, hacer esto ya no es tan trivial. Entonces, el sistema se encarga de hacer esto automáticamente hace la aplicación de las facturas con el pago y con el robot también manda una plantilla al ERP para efecto de cancelar tanto en cuentas por cobrar como contabilidad el pago, no cancelar, sino más bien aplicar y automáticamente queda limpia tanto la cartera como la cuenta de bancos. Entonces, esto es algo sumamente valioso para trabajos, para empresas que tienen una cantidad importante de facturas sin relacionar. Entonces, esto lo hace el sistema, inclusive saca el utilidad previa cambiaria dependiendo el volumen de operaciones que tenga la compañía. Entonces, eso es uno de los puntos importantes. Esto se hace con inteligencia artificial y pues bien. De aquí, una vez que tenemos ya prácticamente el pago realizado, el pago identificado, empezamos a ver qué reportes tiene y empezamos a hacer el flujo de caja. Entonces, vamos por favor a los reportes, Iram. En primera instancia tenemos un reporte hecho con inteligencia artificial. Este reporte tiene 3 variables, la variable ventas, la variable cobranza y el objetivo de cobranza. Las ventas están pronosticadas, o le decimos nosotros, es una venta predictiva un año adelante, de tal manera que esta salió analizando toda la historia atrás de 2 años, factura por factura, cliente por cliente, producto por producto, para poder ver estacionalidades. Hacemos modelos matemáticos al respecto, o inclusive podemos tener redes neuronales para efecto de predecir
un año adelante la venta. ¿Y por qué la venta? Que en ningún lado había salido, porque la venta es la variable independiente. De ahí se deriva la cobranza. La cobranza también la analizamos cliente por cliente, factura por factura, movimiento por movimiento, de tal manera que podamos saber, relacionado con las ventas, estacionalidades, tiempo exacto que pagan los clientes, obviamente que hay un desfasamiento siempre entre la factura y el pago, y obviamente impagos, descuentos, todo lo que tengamos como historia, pero vamos hacia adelante. Esto está relacionado inclusive con los indicadores económicos para efectos de poder saber si en una pandemia, que ojalá no nos vuelva a pasar, pero finalmente puede tener una trayectoria de bonanza a la compañía, pero en marzo del 2020, todas las empresas, independientemente de lo que veían, cómo reaccionaban, qué iban a hacer, todas se cayeron las ventas. Entonces, automáticamente, al tener nosotros relacionado esto con las variables económicas, automáticamente también tiene esa reacción y podemos tener un pronóstico mucho más acertado. Entonces, de esto nos ayuda justamente este tipo de reporte, porque de se hace el flujo de caja y iremos más adelante. Aquí tenemos, como dice el recuadrito superior derecho, está agrupado por sector. Cada sector tiene un comportamiento diferente, como es natural pensar. Entonces, lo podemos poner aquí por cliente, por segmento, por región, etcétera, como realmente lo necesita el cliente. Un punto importante, esto es completamente personalizable. Adelante, irán a la siguiente gráfica. Nos vamos adelante para ver este análisis. Finalmente son, como decía yo, son gráficas que invitan a tomar decisiones, a tomar acciones. Entonces aquí, si yo veo que la brecha no se cierra entre la venta y la venta la pusimos masiva. ¿Por qué? Porque nos da el paralelismo de la venta con la cobranza. Tiene que ser igual. Si vemos que que no se cierra la brecha, automáticamente estamos teniendo problemas de cobranza y no vamos a esperarnos al mes 4, al mes 5, al mes 6 a que siga así la tendencia, porque obviamente nos vamos a quedar ahí déjale ir, por favor, nos vamos a quedar sin efectivo. Entonces, por ejemplo, este sector, el sector de servicios profesionales, aquí vemos justamente que se cumple ese paralelismo que decía yo. Entonces, aquí no hay realmente gran problema, pero sí hay otros problemas en donde de manera por sector que sí se nota esa brecha y cada vez más amplia. Ponle, por favor, energía, mira, que es la más dramática. Aquí está, miren, justamente. Entonces, aquí nos ayuda a decir, el sector de energía, pues ya vamos a empezar a suspender embarques hasta que recuperemos la cartera. Entonces, si no hacemos nada, esto va a pasar. Entonces, el punto importante aquí es que tengamos esa facilidad de poder tomar decisiones y empezar a recuperar el efectivo. Adelante, sigue. Esta otra gráfica, por ejemplo, nos va diciendo el desempeño de la cobranza, del cobrador. Empresas cobran internamente y cobran externamente también. Tienen un despacho o varios despachos con los cuales se auxilian para cobrar, dependiendo de la región, dependiendo de la experiencia, la carga de trabajo, etc. Entonces aquí vemos históricamente cómo se está comportando, que está moviendo aquí en el scroll, Irán, para ver cómo se está manejando mes a mes y nos va diciendo con colorimetría cuál tiene un buen desempeño o no, considerando que es el verde, amarillo o rojo, aquellos colores más usados para efectos de saber cómo va el desempeño de la cobranza. En la parte de arriba tengo la línea del objetivo de cobranza y la cobranza real, y también la pronosticada. Entonces, por un lado, empiezo a ver cuánto pesa mi cobranza interna versus la cobranza externa en el pie que vemos en la parte superior. Pero también aquí está global. Entonces yo quiero ver, por ejemplo, cuánto es el desempeño de Juan Pérez Jolote. Aquí le doy un clic y veo que Juan Pérez, cómo está teniendo su desempeño. Y veo qué pedazo del pie tiene, por ejemplo, en la cobranza total. Y así sucesivamente. Voy a ver el desempeño y voy a ver también una pequeña gráfica de área, cómo cada sector, e inclusive con clientes, se está comportando en esta cobranza. Entonces, esto nos ayuda mucho a visualizar y tanto el desempeño de la gente, el desempeño de las empresas que estoy contratando, pero también cómo empieza a disminuir en su caso, pues cada sector y cada cliente con esta gráfica de área. Adelante, Ira. Entonces, aquí también tenemos una antigüedad de saldos de manera global, por sector. Entonces, en la parte izquierda tenemos cada uno de los sectores, avisos y bebidas, construcción, energía. Aquí, insisto, se puede
personalizar como el cliente lo necesite, ya sea por tipos de cliente, ya sea por zonas geográficas, ya sea por segmentos, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, en laboratorios que puso Irán, el clic por laboratorios, aquí la barra azul me dice automáticamente de qué tamaño es el dinero que tengo en la cartera. Aquí son 78 millones de pesos. Y también me dice en la barra roja a cuántos días estoy cobrando ponderadamente a ese sector, 46.7 días. Entonces, automáticamente también, si me fundamento en el tamaño de la barra, estoy viendo que el sector de energía tengo mucho más dinero que cualquier otro por cobrar, y también que me están pagando a 120 días ponderados. Entonces, ahí es donde está preocupante y se está confirmando lo que ya vimos en esta gráfica de brechas. Entonces, aquí automáticamente empiezo a poner alarmas en el sector de energía. Veo también acá en el PAI, en la dona, perdón, los pedazos, digamos, los trozos de la dona que están tanto vigentes, vencidos de 1.60, 1.30, 31.60, 61.90 y más de 90. Entonces, también con este simple vista me doy cuenta que estoy teniendo muchas complicaciones, pues conforme pasa el tiempo. Entonces, y si soy director de finanzas, me pongo a trabajar o me pongo a ver los anuncios clasificados. Sigue, Ira, por favor. Y vámonos más a detalle. Vámonos por sector y por cliente. Entonces, aquí cualquier cliente, Ira, dale, por favor. En cualquier cliente, vamos a ver el desempeño, por ejemplo, en ese hospital. Estamos viendo que tiene 9 millones de pesos de cobranza. Vemos cuándo fue la primera fecha de vencimiento, a cuántos días le cobro, más bien le di crédito, y cuántos días me está pagando este cliente en específico. Al tener todo digitalizado y hablando de datos y analíticas, automáticamente estamos teniendo problemas de cobranza y estamos teniendo la información real, cliente por cliente. Por eso comentamos hace rato de esas analíticas tan importantes, cómo está pagando cada cliente. Nada de que saco la formulita, la fórmula puede decir mil cosas, pero ya en el detalle se pierde la realidad. Aquí es cliente por cliente. Y también estoy teniendo un patrón de categorización, si el cliente es riesgo 5, riesgo 4, y así sucesivamente, dependiendo el comportamiento de pago, en donde el riesgo 5 es el más alto, por ejemplo. Y también esos indicadores de flechita me dicen si está subiendo la cobranza, los días se están acumulando, o si está bajando los días acumulados. Por eso algunos estarán paralelos, más bien horizontales, algunos verticales y algunos hacia abajo. Entonces eso también es indicador. Y viene, por supuesto, la antigüedad de saldos dependiendo dónde se encuentra este cliente. Cuánto me debe de 1.30, cuánto me debe de 31.60, etcétera. Entonces, esto nos es sumamente útil para efectos de poder analizar y pues enfocarnos a recuperar la cartera. Adelante, Irán. Aquí, bueno, aquí de energía, exactamente. Aquí está toda la cartera por sector. Bueno, más bien aquí está la cartera, en donde ponderadamente nos están pagando a 63.7 días, con un riesgo ponderado de 4.4 grados. Si nos vamos a un sector en particular, el que quieras, Ira, por favor. Construcción, me dice que construcción estoy cobrando a 56.1 con 4.2 grados de riesgo, pero aquí veo mis clientes, entonces veo cuáles están realmente retrasados, que son los que están en rojo, los azules, cuáles están vigentes, y los, digamos, amarillitos, que están más o menos en un riesgo medio. Entonces, automáticamente, aquí puedo ver cliente por cliente, y le doy clic a cualquiera de ellos, ¿irá? Exactamente, aquí me dice cuánto me deben, qué empresa es, cuál es el estatus en donde se encuentra de manera ponderada, etcétera. Entonces, esta información es oro molido para tomar decisiones y para poder tomar acciones también, por supuesto. Adelante, vamos al flujo de caja. En el flujo de caja tenemos, por un lado, la primera gráfica que vimos, en donde estamos haciendo la venta predictiva, que de ahí deriva la parte de la cobranza, en donde la cobranza, al estar haciendo el análisis mes por mes, día con día inclusive, puedo ver estacionalidad, puedo ver en cobros, puedo ver exactamente en cuántos días me paga cada cliente por lo que vimos, y puedo estimar una cobranza, que ahí donde dice entradas, dirán, ponle el cursor por favor, ahí está la cobranza hacia el futuro, en función a estas redes neuronales que hace este sistema inteligente.
Me dice, por ejemplo, las partes de salidas, que básicamente son las erogaciones, lo descomponemos en costos fijos y variables. Todos los costos fijos los mandamos, por supuesto, ya están, digamos, comprometidos el dinero y todo esto cada mes. Y inclusive aprovechamos para sacar la tijera y aquellos gastos que no son estratégicos, que podemos prescindir de ellos y podemos aventar hacia el futuro esos gastos fijos. Y los gastos variables los ligamos justamente a la compra, donde también analizamos proveedor por proveedor, factura por factura, para saber cómo se relaciona con la venta, que finalmente los gastos variables van relacionados con la venta, y también hacemos ese cálculo para que de tal manera que en el mediano plazo yo sepa si en 3 meses, 4 meses, 5 meses voy a estar efectivo, no necesariamente que es indispensable tener una línea de crédito, la pueda ejercer, sino más bien qué estrategias voy a hacer de promoción de inventarios, de promoción de ventas, de marketing digital, de lo que yo, de campañas publicitarias, de lo que yo necesite hacer para que el dinero que necesite en primera instancia salga de la operación. Y si no lo logro, ya el remanente lo saco de una fuente de financiamiento. Entonces, este es el valor justamente del flujo de caja con inteligencia artificial. Este es Cash Lewis, que nos da una idea muy clara de cómo manejar el efectivo, cómo trabajar en el tiempo con esto, cómo hacer eficiente el área, pues básicamente de generación de cash y, por supuesto, todas las variables que van completamente conectadas con el efectivo, aquí las tenemos pues básicamente relacionadas. Por eso inclusive pensar en vender activos que no son productivos, una serie de cosas que nos dicen cómo generar flujo en épocas complicadas, y sobre todo deshacernos de la grasita que tienen las empresas, y que a veces cuando tenemos este tipo de vicisitudes es cuando empezamos a revisar, y cuando estamos en bonanza, pues finalmente los defectos no se ven. A grosso modo, esta es Cash Leverage. Esto es las metodologías aplicadas justamente con una herramienta digital, donde, si se dieron cuenta, el ser humano hace la mínima talacha. Y perdón por la expresión de talacha, pero el punto importante es que el ser humano se dedica a hacer cosas de mucho más valor inteligente, y que nos ayude a hacer diferencia en la empresa con el capital humano, y que la tecnología se encargue de hacer todo el trabajo de disciplina, todo el trabajo de seguimiento. Pues básicamente, señores, ¿cómo ven? Preguntas, comentarios. Por el momento no hay ninguna pregunta en el chat. Muy bien. Pues básicamente esto es lo que hace, y como comentábamos, esto se fundamenta en metodologías, en generación de efectivo, en estrategias muy puntuales para tal efecto. Y pues, si desean que veamos su caso en particular, que podamos analizar una propuesta en función a la necesidad de flujo que requieran con esta herramienta, por supuesto, para poder aprovecharla, para poder aplicarla, estamos completamente a sus órdenes a través de Integrisis, a través de Juan Carlos, a través de Leticia, etcétera. Sí, no sé, Muy bien. José Luis, Irán, ¿algún comentario adicional? Pues básicamente que el punto importante, como mencionamos en la presentación, la tecnología es sumamente poderosa como para dejarla a un lado. Realmente el chiste es encontrar justamente cómo la tecnología digital nos ayuda a potenciar este tipo de procesos. Algo que comentábamos también, acabamos de terminar un sistema que se llama Sales and Operation Planning, que básicamente ya con esta información que tenemos, la parte del pronóstico de ventas con inteligencia artificial, pues ahí vemos con inventarios, analizamos inventarios, comparamos con compras, y por supuesto lo que se trata es cumplir el pronóstico de ventas más certero con estas tecnologías, y sobre todo gastar menos dinero, invertir menos dinero en productos, y que vaya disminuyendo sustancialmente el inventario. Y esto también genera, pues en general, vamos, millones de dólares en flujo de caja. Es, Eso es algo realmente muy interesante, aprovechar la tecnología digital con los procesos de negocio. Es correcto, y la verdad es que pues con este tipo de herramientas le damos una dimensión diferente a algo que en muchas ocasiones estamos acostumbrados todavía como decíamos antes, ¿no? Arrastrar el lápiz. Entonces, tenemos
múltiples hojas de cálculo, tenemos muchas cosas desperdigadas por todos lados, entonces el punto está en cómo utilizamos esa tecnología para ser más eficientes y en este caso muy importante, pues para cuidar ese flujo de efectivo, que de repente decimos hasta en nuestras finanzas personales, oye, yo traía un billete, ¿no? Entonces en las empresas también, cuidar ese flujo y poder hacer una correcta planeación hacia el futuro. Pues, José Luis, muchísimas gracias. Irán, muchísimas gracias por el tiempo, por la presentación. Y bueno, pues daremos seguimiento a todo esto, las preguntas, las dudas, los requerimientos de información adicionales que vayan surgiendo, pues también se los iremos compartiendo. Muy bien, muchas gracias a ti, Juan Carlos, muchas ¿Sí? gracias a los asistentes, muy amables, y estamos a la orden para cualquier inquietud. Muchas gracias. Muchas Muy buenas gracias a tardes. todos. Que Gracias. tengan buen Hasta luego. día. Igualmente, chao. Gracias. Gracias.